Perfecto. Entonces, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá las sesiones, Eugenia Escalona, psicóloga clínica, doctorando en Psicología con mención sistémica, cognitiva y neurociencias, Universidad de Flores, Argentina, y coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos de Chile, CESIST Chile. Sin nada más que agregar, le damos paso a Eugenia para que inicie la exposición del día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a las personas que saludaron por el chat. Es súper importante que para que estas instancias de formación sean fructíferas, podamos darnos un espacio para poder charlar, para poder conversar. Ya, yo sé que a algunas personas les distrae el chat, entonces yo a esas personas les pido que aprieten el botoncito de cerrar el chat y así se pueden concentrar en lo que para ustedes es importante. A mí me gusta, si bien está en el cronograma, que ustedes realicen las preguntas al final. Quienes sientan que la pregunta va adecuándose al flujo de la conversación y la amplía o tienen un comentario para hacer mientras se está dando el discurso pedagógico, por favor, realícenlo y yo de esa manera lo puedo integrar y vamos transitando en los espacios que yo puedo tener ciego como persona del terapeuta o me puedan ayudar a que, ¿cierto?, podamos compartir experiencias, ¿ya? A mí me gusta que me digan Eugen, y cualquier duda o comentario, como les dije, no interrumpe, por el contrario, va haciendo la co-construcción de conocimiento, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de el potencial terapéutico de la terapia narrativa en personas adultas, así que para eso vamos a hacer un barrido un poquitito teórico, ¿cierto? Vamos a hablar de las técnicas y espero que les guste, va a estar más orientado a colegas que para el público general, pero espero que de todas maneras les sea agradable de escuchar si es que usted tiene intereses en esta línea, ¿ya? Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que saber como personal terapeuta es que cuando asistimos a talleres, cuando asistimos a charlas, cuando nos interesa cierta información, tiene que ver con que nosotros estamos honrando deseos, que nosotros estamos alimentando nuestra narrativa. Cada vez que ustedes tienen un certificado de participación, cada vez que ustedes acuden a una instancia, están construyendo documentos que hacen que su vida esté saturándose de experiencias. Son elementos que ustedes pueden mostrar, son elementos que ustedes pueden comprobar con los otros. Entonces me gustaría que pudieran escoger un recuerdo que representa algún sueño, una esperanza, un compromiso, un valor, un deseo o principio que represente, ¿cierto? ¿Por qué decidimos asistir a esta conferencia? ¿Por qué hemos tomado la decisión de ser profesionales que nos dedicamos a la salud mental? Acá no se trata que utilicemos un lenguaje complejo, no se trata que ocupemos algún elemento rimbombante. Nuestras narraciones, nuestras historias se construyen en la cotidianidad. Muchas veces son palabras sencillas las que vienen a iluminarnos en los días grises. Y aquí ya tenemos a la Carlita, que lo que está honrando al estar aquí es su deseo de aprender y de ser una mejor profesional. La Vale dice ser la adulta que me gustaría haber tenido cuando pequeña, o educar a otros adultos para que sean eso para otredades. Me encanta. La Bélgica nos dice para centrarnos en el ser y no en el hacer. La Fabi nos dice conocer, aprender, profundizar sobre la terapia narrativa en adultos. La Javi para poder entender y entregar herramientas a nuestros pacientes. Y así vamos constituyendo, ¿cierto? Que acá queremos hacer un aprendizaje más profundo, que queremos nutrirnos de alguna forma. Y en esos elementos lo que vamos haciendo, como muy sabiamente nos dice la Zaira, es aprender y sanar. En la medida que como profesionales vamos construyendo y desarrollando nuevas formas de explicarnos las realidades de nuestros sistemas consultantes, nos es más fácil posicionarnos en nuestros territorios, nos es más fácil poder integrar sus experiencias y nos ayuda
también a darle un sentido a las nuestras. La Nuri dice, el conocimiento es fascinante. Está sedienta de esas cosas la Nuri, me encanta. Creo que acá también hay un elemento que para mí es importante el día de hoy, y yo estoy honrando a una pequeña Eugenita que en algún momento pensó que iba a ser un aporte para la ciencia y que iba a explicar las cosas de una forma en que ninguna persona se sintiera avergonzada por preguntar, que ninguna persona se sintiera avergonzada por contar su historia. Porque para vergüenzas y para discursos limitantes ya tenemos lleno el mundo adulto. Hay que hacer otro tipo de adultos. Entonces me gusta mucho ese elemento. ¿Y cómo surge estos elementos de contar los relatos? ¿Cómo surge esto de decir hay que prestar oreja a lo que está ocurriendo? No viene de psicólogos, viene de trabajadores sociales. Viene de estos dos muchachos, uno de ellos que ya no está en este plano, White, y el otro, cierto, de lentecitos, con barbita, que es Epson. ¿Ya? Ellos son hombres que se dedicaron a la línea del trabajo social y que en la medida que fueron compartiendo experiencias en visitas domiciliarias, en apoyo en trabajos en salud mental, se dieron cuenta que existía una forma en que contamos las cosas. Hay elementos que nosotros vamos haciendo. Uno dice, no, es que una no puede, porque usted sabe, como una es mamá, o que contamos así como, no, es que eso es tan difícil, o uno ya no está en edad de esas cosas, y uno solo empieza a poner trabitas, uno solo empieza a hacer que no existan elementos. Muchas veces nos ha tocado, como profesionales de la salud, desde nuestra posición de poder, emitir certificados. Como diría Sheldon Cooper, mi mamá me hizo probar, no hay nada que esté mal en mí, ¿cierto? Soy normal. Tenemos ese poder de decir lo que está bien, lo que está mal. Y el método científico es quien le da el peso a ese discurso. Entonces estas personas dijeron, ¿y si empezamos a hacer la integración de estos medios narrativos para hacer que las personas ya se sientan más libres? Si empezamos a ocupar documentos que ya no hablen de la patología, que hablen de cómo vencieron. ¿Qué pasa si yo en vez de decir que tiene un coeficiente intelectual limítrofe, yo hablo acerca de las fortalezas intrasujeto e intersujeto y cómo a partir de ellas vas a poder encontrarte con la capacidad de adaptarte a cualquier entorno? ¿Qué pasaría si mediante mi escucha hago preguntas que te permitan revisar tu historia desde otra arista? ¿Qué pasaría si yo puedo ayudarte a descubrir nuevos significados? Qué bonita esa pregunta que se hicieron. Es muy bonita. Y lo que se fueron encontrando es que efectivamente, cuando tú empezabas a juntar a la familia para que nos dijeran, cuéntenos, ¿cuáles son sus mayores fortalezas? Cuando tú dejabas de hablar de la encopresis y hablabas del monstruo de la caca que viene a atacar los pantalones, pareciera que es más divertido. Y lográbamos más éxito terapéutico. Y lográbamos que las familias vinieran contentas. Y lográbamos que las personas pudieran posicionarse en otros espacios. Empezamos a darnos cuenta que habían consideraciones que son claves. Empezamos a introducir la manera en que estas historias moldean nuestra identidad. Nosotros somos las historias que nos contamos. Y hay que llevarnos a esa exploración, por eso les pregunté qué estaban honrando. Si estaban honrando a su pequeña humana, si estaban honrando a su familia, porque son los primeros universitarios.
si están honrando a esa adolescente que fueron y que no lo pasó tan bien en el cole, si están honrando la lucha de sus ancestros por la libertad, si están honrando el que son la oveja negra y que son la oveja hippie de la familia. Uno va contándose esa historia y hay elementos que nos ayudan a desarrollar ese argumento. Tenemos eventos que nos fueron marcando. Fueron eventos en donde nos dijeron que nos iba bien el lenguaje, fueron eventos en donde nos dijeron aquí a la Javi le iba, oye Javi, tú eres una chica que sabe escuchar, oye Javi, eres una mujer dulce. La Javi se encontró con que la gente le contaba secretos y ella no sabía por qué, y después se dio cuenta que si juntaba la secuencia era porque tenía una habilidad terapéutica, ella practicaba la escucha activa. Y cuando alguien le contaba las cosas, ella respondía empáticamente como lo está haciendo ahora, te hacía ojitos para mostrarte que te estaba escuchando, te asentía cálidamente. Y en esa secuencia, a lo largo del tiempo, ella dice, sí, yo tengo una capacidad para conectarme con otra edad. Y yo, por tanto, voy a dedicarme a la psicología. Y ha tomado esa serie de eventos en una secuencia tal que el día de hoy está en un seminario y está organizando su futuro también en ese continuo, donde es una mujer cálida, que escucha, que es atenta, que es ordenada, y todo un montón de adjetivos que la califican dentro de su experiencia y que le ayudan a que haya un entramado de acuerdo a estos eventos, de acuerdo a esta secuencia. Hay algunos elementos que nos pueden faltar y en esos elementos no es posible tener un argumento. ¿Qué nos puede pasar? Que nosotros no vamos a decir ciertas cosas. Si yo le cuento a la María Jesús Jiménez, María Jesús, ¿sabes qué? Ando triste, estoy decaída, como que no hay qué hacer con la vida. La María Jesús no tiene argumentos para decirme que yo tengo que tener esperanza, no tiene argumentos para saber cuáles son las cosas buenas que he vivido, no tiene argumentos para poder hacer conversaciones de reautoría, pero sí sabe que los puede conseguir. ¿Y cómo los va a conseguir? La María Jesús preguntando. Y me puede preguntar de distintas formas, porque como la María Jesús es una mujer inteligente, va a decir, ya, acá yo no puedo ir al pasado del auge, yo no puedo ir cuando estuvo llorando la semana pasada, yo no puedo ir cuando no se levantó de la cama, pero sí puedo hacer es preguntarle cómo lo hizo para estar conversando conmigo hoy. Puedo ir organizando qué se dice, que ella ahora está pidiendo ayuda. Y puedo devolverle esos elementos para que no quede la historia de que ella es depresiva. Puede estar la historia de que ella, que yo, intento sanar. A veces nos pasa que nos sometieron a determinados actos injustos, nos trataron mal, nos violentaron. Y había una trama que nos contaron. Esto te pasó porque fue tu culpa. Te pegué porque sos tan porfiado. Claro, pues, ¿cómo no te iba a pasar eso si andáis con la falda tan corta? Por algo seguís con él, pues, si a las mujeres les gusta que les peguen. Claro, que a los hombres les gusta andar sufriendo por amor. Les gusta lo tortuoso. Es nuestra culpa, ¿por qué?
Y en esas explicaciones nos van a decir que esto nos va a ocurrir el resto de la vida. Pero si los hombres son así, si las mujeres son así, si los jefes son así, o como dice la carta bajo la lluvia, la vida es así. Y esto no está bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, no, ese fue un evento singular? Y ese fue un evento singular que es horrible y es injustificable ese acto de abuso. No está bien que tu jefe te basuree. No está bien un sueldo indigno. No está bien que nuestros padres nos golpeen. No está bien que las parejas se maltraten. No está bien lo que te pasó. Y acá lo que vamos a decir en ese no está bien, en ese no es normal, en eso de no vamos a justificar con la infancia que tuvieron, el sistema económico, no. Simplemente vamos a ingresar al argumento que ese evento no marca tu vida, pero hace que ese evento tenga una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque tuvo efectos en ti. Y esos efectos estás tratando de integrarlos a tu narración. Y no lo podemos elaborar de la nada. Tenemos que empezar a decir cuál es la influencia de ese discurso. Mira, no es raro que tú pienses que es tu culpa porque nos enseñaron a confundir el amor con la violencia. Mira, no es raro que en las interacciones tú permitas maltrato porque se te enseñó que marcar límites era faltar al respeto. Mira, esos eventos que tú estás comentando no están bien, pero tú ahora que te das cuenta que no están bien, puedes cambiar el futuro. Hay relaciones más amplias de poder en donde las personas no lo ejercen maltratando. Hay autoridades benevolentes, hay autoridades cariñosas. No necesito el autoritarismo para que tú me respetes. La condición de ser persona y de ser sintiente y de ser vivo ya me hace digno de respeto. Entonces se dan cuenta cómo los eventos que ocurren en todas nuestras vidas no pueden ser cambiados. Pero nosotros lo que vamos haciendo es comprendiendo, interpretando y hacemos conscientes esos elementos. No nos vamos a juzgar por el conocimiento que tenemos ahora en nuestra actuación del pasado, sino que con ese conocimiento que tenemos ahora podemos organizar esa experiencia de una manera en que no nos duele. Incluso a veces el movimiento va a ser comprender que no había otra opción. Esta forma de conversar, esta forma de visualizar la realidad se llaman las conversaciones de reautoría y tienen lugar entre nosotros como personal terapeuta y las personas que vienen y se involucran en nuestro proceso terapéutico. ¿Qué va a ocurrir? Que acá no solamente lo podemos hacer con nuestro cliente, podemos invitar estas conversaciones de reautoría a otros elementos que nos van a ayudar a ser identidades alternas, amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, personas importantes del pasado, personas vivas o muertas. Las podemos traer como guía en qué nos dirían, cómo nos aconsejarían, qué evaluaciones realizarían. Es muy interesante cómo nosotras tenemos historias en donde hay elementos dominantes y subordinados. Nos ha pasado en más de alguna ocasión que hemos cambiado una historia dominante por un hecho que fue muy importante. Ahí yo vi que se levantó una manito, me gustaría que esa persona me prendiera el microfonito para poderla escuchar. No la deja.
Mire, yo le solicité reactivar el audio. ¿La dejará ahora? Hola, ahora sí. Muy bien, cuénteme, María. Quería preguntarle sobre las conversas, o sea, la conversación de reautoría, si nos podría dar un ejemplo en cómo se realiza en sesión cuando uno se encuentra con el paciente y la familia o las personas significativas que uno invita en la sesión. ¿Se puede hacer las dos junto con todos, crear una conversación de reautoría? Sí, sí, maravillosa pregunta, María Fernanda. Voy a tratar de integrar el ejemplo, ¿ya? Si quieres, eh, tú me puedes ayudar en un momentito, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Nosotros como terapeutas vamos a querer entender cómo tú sacaste ciertas conclusiones y lo que vamos a buscar es explorar la historia. Entonces, por ejemplo, María Fernanda, ocurrió un evento en la comunidad educativa en donde te pillaron copiando en una prueba. Y a partir de eso te empezaron a molestar las compañeras y compañeros y te empezaron a decir mentirosa y copiona. Tú llevabas una excelente trayectoria académica y empezó a quedarles como. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu historia dominante, en donde eras una mujer bacán, que nunca se corrompía, que andaba siempre con la verdad por delante, la mejor estudiante, la mejor amiga, se nos empieza a caer. Y empieza a aparecer la historia de que eres alguien que no se puede confiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Cómo se estableció este elemento a lo largo del tiempo? ¿Qué nos llevó a pensar que eras mentirosa? ¿Cuáles son las dificultades que has ido experimentando? Y en eso vamos a tratar de resonar con los otros elementos de esta historia que se está conformando como dominante. Eso de dejarla sola, cuando contesta algo es que copió, no se puede confiar en ti, etc. ¿Bien? Entonces ahí está esa historia que empezó a permear tu identidad. ¿Qué vamos a hacer dentro de la conversación terapéutica con madres, padres y cuidadores? Como ya sabemos los efectos que tiene esta historia en tu persona, vamos a ver qué elementos del yo, de las relaciones, de tus sueños, podemos empezar a trazar de manera distinta. Entonces, por ejemplo, hay instancias en donde tú no hayas mentido, hay instancias donde la mamá y el papá se hayan dado cuenta que eh, te ponías ansiosa por tu respuesta y lo que estabas haciendo en realidad era comprobar una respuesta más que estar copiando o estabas pidiendo ayuda. Y empezamos a ordenar el relato para saber qué ocurrió. Y en tanto eso empezamos a buscar a quiénes son las personas, ¿cierto?, que tuvieron la idea de darte ese trato denigrante. Como esa persona hizo una historización problemática de ti, pero que no eres tú. Y que ahí hay una relación inequitativa, pero que nosotros y nosotras la podemos empezar a cambiar. Entonces, ¿qué van a hacer los papás? Pequeñas narraciones de cuando tú has hecho las cosas bien. Vamos a empezar a quitar eso de que el 7 es lo único que importa. Vamos a mostrar las historias del proceso. ¿Cómo sería, cierto, si nosotros empezáramos a hablar del valor de equivocarse, del valor de pedir perdón? Cuando la mamá pide perdón, el papá, ¿qué hace? Cuando el papá pide perdón, la mamá, ¿qué hace? ¿Quiénes son las personas que se suelen disculpar? Y eso estamos haciendo como familia una reautoría. Sí, estuvo mal el incidente, no fue apropiado lo que pasó, pero quizás no hubo mala intención y se aprende y se corrige. ¿Qué queríamos que aprendiera ella a partir de eso? De un accidente que pasó en el colegio donde la pillaron copiando. En una historia, ¿cierto?, de una persona con déficit atencional, podemos hacer exactamente el mismo juego. ¿Cuándo presta más atención? ¿Cómo lo hacen los juegos de competencia? Y empezamos a que esa historia dominante donde está todo el problema empieza a ser una historia subordinada
porque es más importante que en realidad presta atención cuando juega básquetbol, en realidad es un niño que está atento a las necesidades de el mundo adulto, es alguien que a pesar de ser inquieto siempre anda ordenado, anda tratando de buscar sus cosas, de no perderlas, porque a pesar de que se olvida se devuelve, y empezamos a mostrar la historia de superación y se puede hacer en familia. ¿Ya? ¿Cómo te lo imaginabas tú, María Fernanda? Otra vez no te deja prender el micrófono. Ahí sí. Ya, no te dejo. Ya, pero ¿se respondió más o menos o no? Ahora sí, Sí. sí, ahora me quedó claro, es que no se me ocurría la verdad que cómo podía ser, porque yo lo había visto en el manual de terapia sistémica, pero no la había visto como con toda la familia haciendo esta conversación de reautoría, Ujú. pero ahora me quedó claro que Qué bueno. De hecho, es muy entretenido cuando los madres, padres y cuidadores vienen desde la queja y tú los sentás y vienen como a pelar, pu. Y tú les dices, no, ya, preséntame a su hijo con todo el amor del mundo y todas las virtudes. O tú tomáis al niño o niña paciente índice y le decís, ya, cuéntame, ¿cuáles son las cosas más bacanas que hace tu mamá? ¿Cuáles son las cosas más bacanas que hace tu papá? Ya, ahora necesito un elemento. ¿Cuándo ellos te enseñan algo y tú lo logras aprender? ¿Cuál es la fórmula que ellos ocupan bien? Porque si sabemos que viene por un tema de conducta, lo primero que necesitamos elicitar son esas historias subordinadas donde a mí me explicaron y no me gritaron, donde me explicaron y no me pegaron, donde los papás y mamás tuvieron el control, y es el niño, niña, adolescente quien empieza a elicitar esas historias subordinadas y los padres empiezan a buscar cuál es la estrategia más eficiente. Y tú vas avisando, no vamos a conseguir 100% de las veces 100% los resultados, pero a veces nos acercamos. Un 80 ya te permite descansar súper tranquila. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias por tu... gracias, muchas gracias. Ahí vi que la Milicen, así se pronuncia, nos levantó la manito. Cuénteme, Milicen. No, te quería consultar si desde la terapia de pareja se aplica la misma lógica que explicaste. Desde la terapia de pareja, sabes que es muy bonito en la primera sesión empezar a elicitar la razón de por qué se juntaron. Muchas veces nosotros hacemos ese juego de que nos cuenten cómo fue que se conocieron. Dice, Bele dice que no se escucha nada, la Belén, ¿me escuchan los demás? Ah, ya, súper bien. Bele, lamento que haya sido un problema quizás de tu audio. ¿Ya? Entonces en terapia de pareja les preguntamos cómo fue que se conocieron, cuál es el propósito que ellos tienen como pareja, cuál es la historia que utilizan de unión, cómo se acercan cuando han tenido una discusión y empezamos a hacer eso de esa historia subordinada de amor, la empezamos a modificar, porque la historia dominante actual es una retroalimentación negativa, donde tú no haces, tú no quieres, tú no buscas, tú no aquí, tú no allá, y lo que estamos tratando de hacer es una historia de unión y de amor, y que incluso en esa unión y ese amor podemos tener el último acto amoroso, que ahora que no tenemos una historia en común porque cambiamos como personas, eh, Milicen, perdón, te voy a dejar partir, porque Milicen te amo tanto que yo sé que si me quedo al lado tuyo te voy a restringir en tus oportunidades y en tu forma de construir nuevas historias. ¿Cachai? Súper. Entonces, la Fran nos dice que similar a estos momentos novedosos, entonces, igual como las excepciones en narrativa, ¿cierto? Simondón por su pollo. ¿Reeducamos y hacemos retroalimentación en estas instancias de ejemplo? Sí, maravilloso, así se hace.
Y Bele, mi más sentido pésame. Belén, lo que pasa es que con los ataques de pánico necesitamos conocer dos elementos en esta narración. Primero, si esto es un ataque de pánico como que es síntoma secundario de otro trastorno. ¿Por qué? Porque yo, producto de un trastorno de estrés postraumático, puedo tener ataques de pánico. Puedo tener ataques de pánico por un trastorno de ansiedad generalizada que está cronificado. Puedo tener ataques de pánico por una depresión mayor que no me ha permitido desarrollar herramientas y, por ejemplo, voy a perder la casa o me encontré con un detonante. Puedo tener crisis de pánico por ingesta de medicamentos. Vamos a decir medicamentos porque ustedes saben que cuando uno consume otras sustancias también te da crisis de pánico y eso es lo que se conoce como un tripeo o mal viaje. O puedo tener ataques de pánico por un trastorno de pánico. Entonces, tienes que ver cuál es el nudo para desenvolver ese entramado narrativo. ¿Qué suele ser lo más eficiente? Siempre, cuando se trata del pánico, enfrentarse al miedo. Si tú tienes un trastorno de pánico, es que le tienes miedo al miedo. Elicitas alternativas donde la persona se haya enfrentado a ese miedo. Pero si están en los otros elementos, tienes que desenvolver qué pasó ahí, y eso va a depender de la historicidad. ¿Ya ven? Ahí estamos, en esa línea, ¿ya? Entonces, nosotras cuando hacemos esta reautoría, tenemos que tener claro que todos y todas necesitamos historias que pertenezcan a nuestro imaginario, que sean fáciles de entender y de reproducir, pero que nos lleven a lugares mejores. A mí me da risa porque uno siempre tiene un tío que cuando se sirve su copita de vino cuenta las mismas historias. Y no importa quién está al frente, tú te sentás y siempre está contando las mismas historias, porque le dan un sentido a su vida. Nos pueden dar un sentido triste, nos pueden dar un sentido contento. Imagínate pues, el sentido de la vida de, puta, yo era pobre, yo estaba en la pola, y mira tú ahora, uno que está hablando para tantas personas, como profesional, puta que le da sentido a la vida ese relato. Hay sentidos que son negativos, que son duros. Yo vine al mundo a puro sufrir. Si mi mamá no me quiso, ¿quién me va a querer? ¿Cómo yo puedo tener un imaginario, un lugar mejor? Ya, la Fabi nos dice, quisiera escribir en el chat una aportación. El objetivo de la terapia narrativa es enriquecer la historia personal para demostrar que el problema no es individual, sino que requiere de una narrativa más grande, lo cual empodera al individuo dándole más importancia a las cosas que antes no veía. Y esto lo dice la licenciada en psicología Fabiola Castadeñedo de México. No sé cómo pronunciar esto, ahí corrígeme si me equivoco, de Cuautla, Morelos. Perdone, Fabi, pero lo hizo muy bien, excelente. Entonces, sí, y ahí cuando la Fabi nos tira este buen spoiler, yo lo iba a comentar más adelante, Fabi, así que lo voy a volver a tomar en un segundito, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y a mí me gusta, escriban. Escribir exorciza demonios y revitaliza las ideas y el corazón. Capta lo fugaz de la vida. Eso que de otro modo no percibiríamos. La escritura es un lugar donde puedes aposentarte, explayarte, confesarte. Un mapa de pasiones, de caminos, de desandar y a descubrir. Es súper importante que nuestros sistemas consultantes también vayan haciendo una narración que esté ordenada a sus objetivos, que esté ordenada a sus potencialidades, que esté ordenada a sus contextos. Vamos a pedir distintos tipos de escritura dependiendo de lo que esté viviendo el consultante. Nosotros siempre hacemos la broma en psicología de que escribamos una carta a las personas que odiamos y después quemémosla. Ahora, ¿qué hacemos con las cartas? Siempre es el remate de nuestra broma. Pero acá no hagan eso de escribir por escribir o que sea una fórmula de esa línea, ¿ya?
La Marce nos dice, ¿de qué forma se puede incentivar a las personas que evaden su malestar a que hagan ejercicios de escritura? Marce, en eso nosotros lo que vamos a ir trabajando es que la persona escriba acerca de lo que no le causa malestar, que escriba sobre el futuro predilecto, que escriba acerca de las metas que tiene, que incluso tú puedes utilizar estos elementos más esotéricos que le gusta harto a la gente actualmente, que decrete, que se imagine el futuro ideal lo más detallado posible, con la mayor cantidad de emociones posible, y tú de eso en la terapia desprendes conductas que vamos a seguir paso a paso para conseguir el objetivo. Si no se quiere conectar con el malestar, que no se conecte. Lo importante es que quite ese eje narrativo del malestar como una explicación vital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder comprender de dónde nos posicionamos, debemos de realizar interrogantes de los eventos, ¿cierto? ¿Cómo puede ayudarme un poco de lo que pasó ahí? ¿En dónde estaba? ¿Quién estaba cerca? ¿Cuáles fueron los pasos que tomó para estar lista para lo que hizo? ¿Cuál piensas que es el momento de decisión que te llevó a ser capaz de lo que hiciste? ¿Cómo te manejaste entonces? ¿Cómo te las has arreglado para hacer eso? ¿Te das cuenta que en el panorama de acción, ¿cierto? Nosotros lo que vamos haciendo es que aquí Ana nos dice, pues en situaciones de duelo no resuelto, con crisis de pánico, lo que ayudamos es que el cliente pueda darse cuenta de que hizo cosas, que se pudo despedir del ser querido, que pudo cuidar al ser querido, que hay elementos que el paciente lo desarrolló, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos el panorama de acción en donde lo posicionamos como sujeto activo, responsivo, abrimos el panorama de conciencia, identificamos interpretaciones, conclusiones de los hechos, acciones y hacemos que la persona vaya siendo consciente de los elementos que le propusieron bienestar, incluso en una situación que era terrible, incluso en una situación que fue dolorosa. ¿Para qué vamos a hacer ese elemento, cierto? De abrir el panorama de conciencia para que la persona pueda saber que hay una influencia que generó ella, él, en el problema y que asimismo el problema ha tenido una influencia relativa en nuestra vida, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a empezar a hacer? Primero vamos a hacer esta separación lingüística entre lo que soy yo y lo que es el problema. ¿Ya? Y ahí yo puedo tener la influencia del problema en la vida de la persona. ¿Cómo es que la depresión ha influido en nuestra vida? ¿Cómo nos damos cuenta de que la capa de la muerte ha comenzado a llegar a nuestro entorno y ya no nos permite salir de este duelo permanente? ¿Cuál es la influencia que hemos tenido nosotros sobre ese proceso de duelo? ¿Qué hemos hecho para poder evitar morir cuando deseamos acompañar a nuestro ser querido? ¿Qué hemos hecho para dignificar la vida ahora que sabemos que es algo fútil? Las respuestas que nos dejan es que la persona ya no te dice yo soy depresiva o cuando estoy deprimido, te dice cuando comenzó el duelo, cuando la depresión llega, ya no es yo estoy, soy, es cuando la muerte se acercó a mi vida y no me dejó volver a vivir. Ahí también podemos hacer elementos de las conversaciones de lo ausente, pero implícito. Si yo hablo de que me quiero morir, pero estoy acá, yo no hablo de mi vida, de mi propositividad vital, pero está implícita que tengo propositividad porque estoy tratando de sanar. Cuando yo te digo que sobreviví a un ataque sexual, lo que está implícito, lo que está ausente en el discurso también probablemente es cómo me defendí y me permitió llegar a ser la persona que está acá. Entonces ahí nosotros vamos diciendo que hay elementos donde hicimos maniobras de sobrevivencia, hicimos maniobras de cuidar. Y también podemos hacer preguntas de andamiaje para poder ir construyendo habilidades, para ir construyendo, ¿cierto?, otras formas de estar.
nos dice, ¿cómo puedo trabajar desde esta perspectiva con un menor, lo cual la mamá se suicidó? Entonces, uno de los elementos importantes podría ser el poder entregar, ¿cierto?, una narrativa donde es una decisión de la madre el terminar con la vida y con el dolor. Que acá eso probablemente la mamá no pudo ver otra opción. Hay que entregarle un sentido a ese suicidio. Si tú estás en una habitación en llamas, lo que vas, independiente que tengas la puerta, que tengas al lado el extintor, que tengas ventanas, tú lo que vas a tratar de hacer es escapar y muchas veces no vas a poder ver que tenías el extintor al lado, porque lo único que estás pensando en ese momento es que el fuego no te alcanza. Y en eso, para evitar que el fuego le alcanzara, esta persona simplemente se lanzó. Y no podía haber otra opción. No había nada que el entorno pudiera hacer para que viera las otras opciones, porque estaba en una habitación en llamas. Y habían cosas que uno trató amorosamente de hacer y que fracasó, y hay cosas que hizo bien y que le permitieron días buenos. Es importante que este menor, que este adolescente o infante pueda ver que dio días dignos de vivir a su madre, que esa madre tuvo una vida que habían elementos que uno puede validar, que fueron momentos bonitos, y que la decisión de quitarse la vida fue producto de una enfermedad. Y no culpamos a las personas por enfermar. Compadecemos su dolor por enfermar. Entonces, quizás en esas luces, Fernanda, podríamos empezar a trabajar. Ahí tú me dices si eso te sirve o no, pero siempre es importante después de un suicidio también la postpensión. Encargarnos que quede claro que eso no es un acto que se deba de repetir, que eso no es opción para los otros miembros de la familia, y si esta persona lo ha pensado, es porque ocurre exactamente lo mismo cuando se habla mucho de una enfermedad. Uno cree que la tiene, pero lo importante es que se pueda hacer el diferencial. ¿Ya? La Sofía nos pregunta cómo se aborda la terapia narrativa de un TOC, y eso va a depender del tipo de TOC. Y aquí la Nuri nos dice, es como la metáfora de limpiar el agua de un vaso que tiene tierra, que en vez de tratar de sacar la tierra, se va vertiendo más agua limpia hasta que se aclara el agua. Muy linda la metáfora, Nuri, muchas gracias, es importante eso. La Vane nos dice que ella sobrevivió a un incendio en su departamento de piso 13 con sus 2 hijos encerrados en una pieza. ¡Wow, Vanessa! Ahí hay una historia de sobrevivencia importante. Y creo que eso puede serte útil para poder hablar, ¿cierto?, de la resiliencia y del esperar. Qué interesante. La Vale nos levantó la manito. Cuéntenos, Vale. Vale, pues cuéntenos. Ya, la Vale parece que no puede hablar todavía. Ya, aquí cuando la Fabi, ¿cierto? La Fabiola Castañeda nos contó estos elementos de que hay ¿Aló? Hola, ahí sí. Ay, sí, es que no me llegaba la notificación. No, era como para complementar lo que había dicho Sofía en el chat, que igual en pacientes con TOC es muy delicado, bueno, me imagino que tú puedes saber mucho más, Eugenia, pero en pacientes con TOC yo lo que sé es que es muy delicado el tema en general de aproximación con cualquier terapia. Em, Se recomienda como el CBT, no sé cómo funciona la terapia narrativa, pero sé que sí o sí el psicoanálisis está contraindicado eh, en niñas con TOC. Así que igual hay muchas páginas de recursos como Hablemos de TOC, y ahí tienen como varias
opciones y también creo que involucran como hartos juegos para niños y cosas así, que quizás pueden apoyarse con terapia narrativa, como si le sirve a alguien. Sí, si podéis dejar el enlace en el chat, te amamos todos y todas, ¿ya? Porque a mí me encantan esos elementos. Muchas gracias. Entonces, como nos dijo la Fabi, ¿cierto? Hay una narrativa más grande, lo cual empodera, ¿cierto? Al individuo, dándole más importancia, ¿cierto? A ciertas cosas que antes uno no veía. Y de verdad nos va a pasar, nosotros tenemos un lugar de trabajo en contextos que carecen de justicia social. Nosotros no somos solo biología, pero somos biología, no solo somos psicología, pero somos psicología, no solo somos economía, pero lo somos. Somos entes bio, psico, socio, jurídico, político, culturales, nos diría la Marcelita Lagarde. ¿Y qué nos pasa en esa línea? De que nosotros vamos a estar viviendo discursos que van a explicar diferencias sexogenéricas, van a explicar principios racistas, clasistas, aporofóbicos. ¿Por qué? Porque hay elementos que mantienen las construcciones socioculturales y donde se requiere que uno piense en que las diferencias que se han establecido entre los sexos, entre las clases sociales, entre las etnias son reales. Entonces, nosotros vamos haciendo, y ahí cambia en género, por raza, por religión, por incapacidad fisiológica determinada, por neurodiversidad, y nos vamos a encontrar con una construcción sociocultural que trata de establecer ciertos significados respecto a cómo funcionamos, cómo somos, cómo actuamos, y a través de esas premisas vamos manteniendo estereotipos que hacen que eh, vivamos en distintos tipos de privilegios, pero también distintos niveles de sometimiento y distintos niveles de violencia. Muchas veces nuestros discursos van a ser muy violentos respecto a nosotros mismos porque tenemos discursos institucionales que hacen que nuestras vivencias se patologicen, que las subjetividades queden atoradas en la gran nada. Entonces, es súper importante también cuando trabajamos con terapias narrativas que tengamos posicionamientos políticos, económicos, sociales, culturales, claro, porque vamos a tener que ir viendo la contratrama, porque vamos a tener que ir viendo relatos que despatologicen, porque vamos a tener que ir cuestionando el para qué hay discursos dominantes. ¿Quién está diciendo que eso es enfermo? ¿Para qué está diciendo que eso es enfermo? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Hay otra forma de vivirlo? ¿Hay alguna alternativa ética? ¿Hay alguna alternativa de dignidad? Y en la medida que la encontremos, sacamos nuestro discurso y empezamos a construir. Voy a revisar los comentarios del chat, ¿cierto? Donde dice la María José, ¿cómo podríamos aplicar una terapia narrativa a pacientes que sufren de dolor crónico? Dentro de esos elementos en general, lo que vamos haciendo es que las personas se puedan ir conectando con la trascendencia, y lo que vamos trabajando es con una línea más paliativa para poder integrar el dolor a la cotidianidad y que no sea un elemento constrictivo de las relaciones, sino que es como me adecuo a que el dolor, ¿cierto?, es una señal de alarma de la corporalidad, que hay momentos en donde la debo escuchar para propender a los espacios de descanso, y que también el dolor puede ser una narrativa de unión y de una nueva forma de permitirme ser cuidado, cuidada. La Claudita dice que es importante ver las cosas en la vida desde perspectivas, y la Vane dice, ha generado un mundo nuevo en la narrativa, los procesos, haber sobrevivido, escuchado a los bomberos, decir que yo había salvado la vida de mis hijos, aunque murieron 4 gatitos esa noche, la Vane logró sobrevivir en ese incendio. Y te das cuenta cómo empezamos a hacer una visión del mundo que es distinto, donde tenemos una lógica de cuidados distinto. Hay eventos que cambian toda nuestra trama
y que nos permiten salir adelante y hay otros que no. Entonces ahí vamos a tener que ir haciendo cierto narraciones distintas. Ivonne, para pacientes que han sufrido abuso sexual, trabaja con tu tocaya, la Ivonne Dolan, la terapia para sobrevivientes del abuso sexual, y Tai al otro lado es lo más hermoso del mundo. Y en eso, Manuel está en la misma línea. Ligón tiene un manual que si quieren yo junto con el PPT de la clase se los mando. El libro te dice qué hacer en paso a paso con el trabajo con la familia, con el trabajo con el abusador, si la persona es adulta y tiene sexo, cómo la pareja te puede ayudar con tu flashback. Es muy bonito. Busquen terapia, ¿cierto?, de Ivonne Dolan. Ya, así que les voy a mandar eso, ya que siempre es un tema que aparece. Bien, chiquis, ya es hora del sorteo. Yo espero que se los ganen. Así que ahí el Juan Ignacio va a empezar a dar el sorteo. Así que, Ya. chiquis, Vamos a dar cierre. A ver, dame un segundo. Ahí estoy. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario y obviamente agradecer a Eugenia por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así que